Bien, entonces nuevamente le doy la bienvenida a esta segunda actividad, segunda clase del programa o del curso de metodología de la investigación. Ya, como les hice ver al inicio, el tema que vamos a tratar hoy día tiene que ver con una actividad integradora de algunos de los contenidos que vimos el semestre pasado. La idea es reforzar esos elementos, ¿cierto? Y clarificar si todavía queda alguna duda. Pero más importante aún es ver cómo estos diseños de investigación se pueden incorporar a elementos prácticos, ¿cierto? A elementos cotidianos que nosotros podemos ver. ¿Ya? Entonces la presentación se llama Distintos tipos de diseño de investigación y su aplicación en la práctica. Los propósitos tienen que ver nuevamente con que usted reconozca y aplique y determine cuál tipo de investigación es más apropiada para responder cada tipo de pregunta, ¿cierto? Y de esa forma también recordar algunos aspectos de cuáles son las principales características de estos diseños de investigación que son variados, que ya lo vimos el semestre pasado. Ya, vamos a partir por esto. Ya sabemos que existen una multiplicidad de diseños, ¿ya? Y todos estos diseños tienen que ver con tipos de investigación y con tipos de preguntas en términos muy particulares, ¿ya? Hay investigación o hay diseños de investigación que van a responder a preguntas de diagnóstico, otros a preguntas de pronóstico, ¿cierto? Como generalmente son los estudios analíticos, ¿ya? Otros estudios o otro tipo de diseño de estudio va a responder necesariamente a preguntas de que son de intervención, ¿ya? Y ahí nos enfocamos en los estudios más complejos, más elaborados desde el punto de vista del diseño, que son aquellos estudios experimentales. Pero también tenemos esas preguntas que pueden tener una naturaleza, ¿cierto? Cualitativa, en la que no nos importa saber cuánto mejor es un tratamiento respecto al otro o cuán asociado está una variable respecto a la otra, sino que simplemente nos interesa explorar cuáles son las creencias que tienen los pacientes respecto de un fenómeno en particular. Y ahí entendemos, ¿cierto?, que se relaciona a otro tipo de intervención y claramente a otro tipo de pregunta. Y ahí claramente nos debemos reconocer que en este momento estaríamos hablando, ¿cierto?, de una pregunta y una investigación de tipo cualitativa. ¿Ya? Recuerden, eso que explora las percepciones, las creencias, ¿cierto? Bastante distinto a lo que es la cuantitativa. Pero también, ¿cierto? Si hay preguntas que usted quiere, o hay preguntas relacionadas con evaluar el efecto global de una intervención, por ejemplo, o determinar realmente en forma combinada cuál es la literatura que explora, por ejemplo, una asociación, ya no estamos enfocando en lo que son preguntas enfocadas o dirigidas fundamentalmente un tipo de investigación de revisión sistemática, ojalá, ¿cierto? Entendiendo que también hay otro tipo de revisiones que los vamos a ver más adelante en el curso. Independiente cualquiera sea, ¿cierto?, la pregunta o la investigación, lo relevante es esto, que todas estas investigaciones que vemos acá tienen claramente una connotación y una aplicabilidad a la práctica clínica. Esto es lo interesante de esto, ¿ya? Todas estas preguntas tienden a confluir, a tributar en cierta medida a lo que es nuestra práctica clínica y hacernos, ¿cierto?, la toma de decisiones mucho más simple. Lo fundamental, insisto, elementos centrales dentro del reconocimiento de un diseño. Conocer el objetivo, ¿ya? El objetivo va muy enfocado también a la pregunta de investigación. Aquí hay una coherencia muy importante entre lo que yo quiero determinar con respecto a la pregunta que yo me formulo para responder a ese objetivo o cumplir ese objetivo, ¿ya? Siempre hay una coherencia. Usted no puede tener un objetivo que es, ¿cierto?, buscar la asociación entre no sé, el número de horas o la cantidad de horas de sueño y rendimiento académico. ¿Cuál es la asociación entre esas dos variables? Cuando la pregunta de investigación es eh, ¿cuál es el principal, no sé, nutriente que utilizan los estudiantes para dormir, por ejemplo? No hay una relación directa, porque usted está buscando asociaciones. Por ejemplo, el nutriente A es mejor que el nutriente B para que los sujetos o los estudiantes universitarios puedan dormir mejor. Eso claramente no corresponde. Esa es una pregunta distinta al objetivo que usted quiere lograr. Entonces, ojo con eso. Siempre una muy buena coherencia entre estos dos elementos. De hecho, cuando uno revisa proyectos de investigación, por ejemplo, incluso a nivel de la NID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la antigua CONICIT, un elemento fundamental de los que evaluamos los proyectos evaluados son cuál es la real coherencia entre la pregunta y el objetivo, ¿ya? Bueno, claramente también uno puede reconocer el tipo de diseño cuando uno evalúa y consulta la estrategia de muestreo, ¿ya? Luego vamos a ver también estos conceptos de lo que es muestreo por conveniencia, ¿cierto? Estratificado, qué sé yo.
Un elemento fundamental también para favorecer este reconocimiento del diseño es cómo recolectamos los datos. ¿Ya? El método de recolección de datos y fundamentalmente el análisis. Porque en el análisis normalmente uno comienza a determinar, entiendo que ustedes todavía no tienen estadística, hoy estadística, pero luego van a reconocer o van a entender de que hay ciertos tipos de test estadísticos que se utilizan para buscar asociaciones, para determinar diferencias estadísticas en asociaciones, u otro tipo de test que se utilizan solamente para establecer comparaciones entre grupos. ¿Ya? Entonces uno tiene que ahí ver todos estos elementos, ¿cierto? Y se configura cuál, o uno reconoce, podría reconocer eventualmente cuál sería el tipo de diseño en el cual estamos trabajando. Ok, veamos entonces, entendiendo que hay una gran cantidad de diseños, una gran cantidad de posibilidades asociadas a distintas preguntas, obviamente, veamos cómo se puede manejar esto en términos de un examen, o perdón, de un ejercicio o de lo que es un escenario clínico real. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un caso clínico. ¿Cierto? Francisca tiene 45 años, trabaja en el retail, casada con 3 niños, su molestia central es la presencia de dolor lumbar bajo. ¿Ya? Esa es su característica. Ella acostumbraba a trabajar full time, actualmente se encuentra con licencia médica. Ella también prefiere comenzar con este dolor ya desde hace 4 meses atrás, con un deterioro progresivo, ya hasta incluso llegar a un momento de impedir su trabajo. ¿Ya? Lo que afecta, como bien dice ahí en el caso, significativamente lo que es la capacidad de moverse y la capacidad de funcionar. No tiene lamentablemente o no ha presentado una respuesta favorable a los medicamentos. Entonces esta paciente, Francisca, llega a su consulta. Cuando llega a tu consulta, tú le dices, ya Francisca, explícame cómo es tu dolor. Entonces Francisca le dice, bueno, el dolor se ubica en el centro de mi espalda baja, cuando se hace más intenso, esto se puede irradiar a mi pierna, y dice Francisca también cuando ella descansa o duerme de lado, o extiende la espalda, siente cierto alivio de las molestias. Esto es en términos de información provee. Hay algún micrófono abierto aparentemente. Les pido por favor que alguien tenga el micrófono abierto porque se escucha un ruido de fondo. Pido por favor que puedan apagarlo. Muchas gracias. Entonces esa es la información que tiene usted de Francisca, en términos de información en el primer contacto, esa primera sesión que llega Francisca a su consulta, usted le dice, Francisca, cuéntame cuál es tu dolor o cómo describes tu dolor, y Francisca le dice eso. Entonces a usted le surge cierta duda. ¿Ya? ¿Por qué cierta duda que en usted, de acuerdo a lo que aparece ahí? ¿Cuál podría ser la duda que ustedes puedan tener como kinesiólogos? Viendo lo que aparece ahí escrito en esas palabras, ¿cierto? O letras rojas. ¿Cuál podría ser el elemento ahí que puede en el kinesiólogo generar algún tipo de duda? ¿Mm? Vamos, atrévanse a participar. Si es que Que está comprometido. Sí, adelante. Si es que está comprometiendo algún tipo de nervio. Sí. Sí, bueno, en otras palabras, es que es correcto, lo dice usted de otra forma, pero es correcto. O sea, hay otro compañero que iba a hablar, ¿cierto? Parece que se está interrumpiendo. ¿Qué dice el compañero? ¿Algo sí, distinto? el hecho de, o sea, el hecho de que cuando se acuesta de lado dice que se siente mejor, eso es como un punto ahí dudoso. Ya. Exacto, muy bien, excelente. Porque ahí claramente hay una duda, y la duda es si existe realmente un componente radicular, si existe o no un componente, ¿cierto?, de irradiación, o si el dolor está netamente centralizado, o si ha ocurrido un fenómeno ¿cierto?, de referencia del dolor a extremidades más distales. Entonces a usted le surge esa duda respecto del caso de Francisca. Entonces dice, la información conocida por ustedes es que Francisca tiene dolor lumbar crónico, pero la primera pregunta sería entonces, de acuerdo a lo que hablábamos recién, ¿cuál sería? ¿Existe o no un componente radicular en el cuadro de Francisca? ¿Ya? O en otras palabras, ¿cuál es la estructura que estaría causando el dolor? ¿Ya? ¿Puedo determinar efectivamente su diagnóstico? Cuando hablo de diagnóstico hablo, por ejemplo,
de un síndrome de dolor lumbar puro o un síndrome de dolor lumbar con componente radicular, que es mucho más serio, mucho más complejo, ¿cierto?, el manejo. Entonces usted tiene estas dos preguntas, ¿ya? Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿cuál tipo de diseño de investigación podría ayudarnos a resolver esta pregunta? Recuerden que los tipos de preguntas son variadas, el pronóstico, diagnóstico, intervención, de tipo cualitativa, etcétera, etcétera. Revisión de tipo Profe, de literatura. Dígame. ¿no tendría que ser de intervención? De Por- intervención. Ya, ¿por qué cree usted que es de intervención? Porque en el de intervención como que me ayuda a saber, no, pues no sé si está bien, es que no sé si el de intervención No me ayuda importa, no a importa. determinar un... Lo importante es que participe. Está muy bien su participación, independiente que esté bien o mal. Lo importante es que ustedes participen, analicen la situación. Entonces usted está fundamentando por qué podría ser de intervención. Sí, pero tengo una duda, es que no recuerdo si la intervención me ayuda a determinar el mejor tratamiento, el más eficaz, o Exacto, también, entonces no tendría que ser, porque exacto. aquí la primera pregunta es estructura, entonces tendría que ser, o sea, perdón, causante, tendría que Ujú. ser el de diagnóstico. Perfecto, excelente. Y abajo dice, ¿cómo puedo determinar su diagnóstico? Muy bien, muy bien. Exacto, como usted dice, las preguntas de intervención van dirigidas a conocer o a determinar cuál tratamiento, si un tratamiento es más efectivo que otro. Pero acá no es la pregunta que queremos saber en base a la duda que surge de la entrevista, queremos saber y confirmar el diagnóstico, porque el diagnóstico, claro, nos va a permitir planificar un tratamiento adecuado, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuál tipo de diseño de investigación o tipo de pregunta? Investigación diagnóstica, muy bien. Y aquí vamos a hablar un poco de algunos aspectos generales de la investigación diagnóstica para entender un poco más el contexto, ¿ya? Normalmente las investigaciones diagnósticas se establecen con diseños de tipo estudios transversales, o también denominado cross-sectional en inglés, ¿ya? Entonces, en este caso de la pregunta de tipo diagnóstico, el estudio transversal le va a permitir a usted determinar cuán exacto es un test para determinar, ¿cierto?, la presencia o no de una condición clínica, ¿ya? Entonces usted lo que va a hacer, ¿cierto?, en base a un test diagnóstico, en base a un estudio transversal, va a tomar un sujeto y va a aplicar un test. Y el test le va a arrojar, si el paciente, si es positivo obviamente, le va a arrojar la presencia de la condición. En este caso, la irradiación a la pierna, ¿ya? Otra alternativa u otro diseño que podría responder a alguna pregunta de tipo diagnóstico son básicamente revisiones sistemáticas de estudios de diagnóstico, ¿cierto? Que, como ustedes ya lo saben, la revisión sistemática es un análisis de una evidencia combinada de estudios que llega a una conclusión claramente mucho más robusta, porque usted está concluyendo en base a una serie de estudios y no solamente a uno, ¿ya? Entonces, para responder al tema de la pregunta inicial, hay dos tipos de diseño que nos podrían resolver esta pregunta de diagnóstico, ¿cierto? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Tenemos un muestreo, sacamos, ¿cierto?, recuperamos o reclutamos gente. En este muestreo tenemos personas que tienen con la sospecha del diagnóstico, ¿ya? Y personas con el diagnóstico confirmado, ¿ya? Aquí hay dos grupos de personas. Personas, usted recluta gente que sospecha que tiene, como en el caso, por ejemplo, de Francisca, y personas que realmente tienen el diagnóstico. ¿Y qué es lo que hace usted, cierto? Saca estos dos grupos de personas y después lo que hace es aplica un test, ¿ya? El test lo aplica a este individuo que presenta la condición, que usted está seguro que presenta el dolor radicular, y también aplica el mismo test a el otro grupo de personas que usted tiene dudas que tiene la condición o que simplemente personas incluso sin la condición. Entonces usted lo que quiere ver si el test puede discriminar o no entre una persona sana y una persona enferma, ¿ya? Normalmente los estudios de diagnóstico establecen también que usted confirme el test que va a aplicar con un test gold estándar, ¿ya? La idea también es comparar los dos tests, cómo se correlacionan. Si el test que usted va a probar se correlaciona directamente con un gold estándar, es mucho mejor. Es claramente, le da a usted la certeza absoluta de que el test que está evaluando o que está ocupando en este caso para confirmar o no la presencia de dolor radicular, es un test efectivo, porque se acerca grandemente al test gold estándar, ¿ya? Entonces,
aquí lo que hace el test diagnóstico, básicamente, es, la pregunta es si es o no capaz de distinguir entre los pacientes que tienen la condición o los que no tienen la condición, ¿ya? En este caso, ¿cuál test diagnóstico, cierto, me ayudaría a determinar qué tipo de dolor lumbar tiene Francisca? ¿Conocen algún test diagnóstico ustedes de provocación radicular a nivel lumbar? ¿Todavía no ven eso? No, profe. Ya. Y aquí, fíjense, encontramos el siguiente artículo. Se llama, ¿cierto?, certeza diagnóstica del test de SLAMP para identificar un dolor neuropático en la extremidad inferior. ¿Ya? Fíjense, ¿cómo se hizo esto? Se obtuvieron 21 pacientes con dolor lumbar con y sin dolor referido a la pierna. O sea, unos que tenían la condición y otros sin la condición. ¿Ya? A estos dos grupos de personas se les aplicó el test diagnóstico, que es el test SLAMP. ¿Ya? El SLAMP test es cuando tú te sientas, ¿cierto?, al borde de una camilla y tú haces una inclinación anterior de tronco, de lo más que puedas, y a la vez extiendes tu pierna y haces una dorsiflexión. No sé si se pueden imaginar eso de acuerdo a lo que les estoy contando, pero ese es el test SLAMP, que produce una irritación y un estiramiento de toda la cadena posterior, y ahí, ¿cierto?, si es que hay algún compromiso, alguna irritación, alguna compresión a nivel de alguna estructura, particularmente a nivel lumbar baja, el test debería dar positivo. O, en otras palabras, el paciente debería sentir dolor irradiado. ¿Ya? Fíjense, se quiere ver nuevamente el poder diagnóstico que tiene el test SLAMP y se compara con un estándar de referencia, que en este caso es la examinación neurosensorial estandarizada. Súper, súper objetivo. Entonces quieren ver cómo se acercan los resultados entre un test que es de referencia y el test que usted quiere evaluar. Quiere determinar su poder diagnóstico. Fíjense, y se comprueba que el test SLAMP es altamente sensible. ¿Ya? O sea, es capaz de alguna forma de confirmar la presencia del dolor en personas que sí deberían tener un dolor irradiado. ¿Ya? Eso significa sensibilidad. Entonces, altamente sensible en identificar la presencia de dolor neuropático. ¿Ya? Entonces, para terminar el tema del diagnóstico, frente a la presencia que usted tenga de una duda diagnóstica, lo fundamental es que usted recurra a la literatura y evalúe test diagnósticos para poder confirmar, ¿cierto?, si es que el paciente tiene o no el componente radicular en base a la aplicación de un test. Y ustedes saben, en base a este ejemplo, de que si usted le llega a la consulta a un paciente con alguna duda respecto del componente radicular, ¿qué test usted aplicaría entonces? El test de SLAMP, ¿cierto? Porque es altamente sensible en identificar personas con dolor o componente radicular. ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de investigación particular, test o investigación diagnóstica, asociado a diseños, fundamentalmente diseños que son transversales en términos de temporalidad. Recuerden que el estudio transversal es aquel estudio que se evalúa solo una vez. Recuerda que están los estudios prospectivos, que generalmente son esos estudios de cohorte o estudios experimentales que se evalúan o se siguen muchas veces el paciente adelante. Y están también los retrospectivos, donde uno va a escarbar información en el pasado a través de entrevistas con los pacientes, entrevistas con la familia, consulta de algún tipo de las fichas clínicas en los hospitales, etc. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Se entendió la primera parte? Me gustaría que me dieran algún feedback respecto a eso. Sí, profe, Sí, sí se profe. entendió. Muy bien. Excelente. Entonces, ya sabemos que existe una investigación de tipo diagnóstica, sabemos para qué se aplica y sabemos que los diseños de investigación pueden ser transversales en términos de temporalidad, insisto, pero si nos vamos al tipo particular de diseño, generalmente podemos incluir estos casos controles. ¿Por qué creen ustedes que los casos controles serían adecuados en este caso? ¿Se acuerdan del diseño en caso control? ¿Qué significa pertenecer al grupo caso?
Profe, me está aplicando una intervención. No, el grupo caso, los estudios casos control, recuerden, no son experimentales, son estudios analíticos. Entonces el grupo caso, ¿ve qué es importante recordar todo esto? El Profe, grupo caso, ¿sí? ¿no es el que presenta la enfermedad? Exacto, muy bien, excelente. Esa es la persona que presenta la condición. Y el grupo control, estas personas que no presentan la condición. Entonces, si usted quiere ver la certeza diagnóstica del test de SLAMP, usted podría perfectamente tomar un grupo, como lo hicieron acá, un grupo con dolor irradiado y otras personas que no tengan dolor irradiado, o que estén sanas en este caso. Y ver si el test, si el test es sensible, ¿qué debería hacer? Detectar claramente o ser positivo solo en las personas que tienen dolor irradiado, o solo en las personas enfermas, y no en las personas sanas. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Súper, muy bien. Avancemos entonces. Ya tenemos la primera pregunta lista. Dice la segunda ahora. Entonces tú ahora dices, ¿cuál tipo de intervenciones sería más efectiva para tratar esta condición de Francisca? Entendiendo ya, ¿cierto? Que usted confirmó que tiene o no tiene componente radicular, ¿cierto? Eso usted ya lo clarificó con la parte anterior que vimos. Ahora, en base a esta pregunta, ¿cuál tipo de intervención sería más efectiva? ¿Cuál tipo de diseño de investigación podría responder esta pregunta? De acuerdo a los diseños que ustedes conocen. Ahora tendría que ser la de intervención. Igual sale ahí como en la pregunta. Exacto. Está bastante dirigida. Exacto. Pregunta de investigación o estudio de intervención o diseño de intervención. Luego vamos a hablar en particular del diseño, pero la investigación es de intervención. ¿Ya? Perfecto. Investigación de intervención. Nos vamos a ir ahora entonces a recordar algunos aspectos importantes respecto de los diseños que uno podría ocupar en este tipo de investigación. ¿Ya? Y como lo dije al inicio en la parte introductoria, los diseños fundamentalmente, los que son directamente relacionados, deberían ser los estudios aleatorizados controlados, que es el gold standard, ¿cierto? Estudios experimentales, pudiendo ser paralelo o crossover, ¿ya? Aunque también usted podría hacer una investigación de intervención con un diseño serie de casos. ¿Se acuerdan qué consistía la serie de casos? Sí, profe. Eran, bueno, una serie de casos con el mismo tema. Eran distintos casos con la misma enfermedad o dolencia. ¿Ya? O Y sea, se investigaban como de forma analíticamente, ¿o no? el serie de casos, recuerden que es un ¿Mm? grupo de personas. Un grupo de personas, y si estamos hablando acá de investigación de intervención, significa que usted a un grupo de personas, 10 por ejemplo, a 10 pacientes usted le va a aplicar el tratamiento. Y va a describir cuál es el efecto del tratamiento, porque lo que usted va a hacer va a evaluar antes de recibir el tratamiento y después de terminar las sesiones de terapia. Y usted va a comparar antes con después. ¿Sí? Sí. Sin embargo, ¿cuál es la gran limitante que tienen esta serie de casos? Que también lo vimos bastante profusamente cuando vimos la clase del semestre pasado. ¿Cuál es la gran limitante que tienen estos diseños de serie de casos? Que insisto, son diseños que pueden responder a una pregunta de intervención. ¿Cuál sería la principal limitante? Que no hay un grupo de comparación. ¿Se acuerdan? Solamente son 10 pacientes que se evalúan antes y después. No se comparan con otro grupo que no recibe tratamiento, por ejemplo. No hay un grupo control, no hay un grupo de comparación. Y eso considerablemente tiende a disminuir, la validez del estudio. ¿Ya? Así que es importante conocer eso. Por eso están puestos en este tipo de, al menos estos dos primeros, en este tipo de categorías. Los primeros, gold standard. Y esta serie de casos que también es un diseño para responder a una pregunta de intervención, pero claramente mucho menos válido que el anterior, por las limitaciones metodológicas que presenta. Y usted también podría responder a una pregunta de intervención simplemente revisando o buscando revisiones sistemáticas sobre el tema. ¿Ya? Que también es una alternativa importante. Recordar aspectos generales del tema de los diseños de intervención o los, bien digo, diseños que responden a preguntas de intervención. ¿Ya? Recuerden que las personas se seleccionan de una población que tienen alguna condición de interés, por ejemplo, lo lumbar. ¿Ya? Idealmente los participantes son asignados de manera aleatorizada o al azar. El azar es el que determina a qué grupo va a ir un paciente. Paciente número 1 va al grupo A o B, usted lo determina al azar.
lanzando una moneda al aire, haciendo rodar un dado. Si quiere ser más sofisticado, ¿cierto? Utiliza una tabla de números aleatorios o probablemente un software que le va a determinar a qué grupo va asignado el paciente. Lo importante es que usted no lo asigne de manera voluntaria o de manera dirigida. Tiene que ser el azar quien determine eso. Y como dijimos anteriormente, idealmente debiese existir un grupo control de comparación. En el caso, esto se cumple en el caso del estudio clínico aleatorizado. No así en el tipo de diseño de serie de casos, donde no hay grupo control. Normalmente, recuerden, en los estudios aleatorizados, usted aplica tratamientos a los grupos, distintos tratamientos, obviamente, ¿ya? Y usted evalúa el efecto de los tratamientos sobre algunas medidas de resultados, que se denominan outcomes. Y normalmente lo que uno hace es evalúa pre y post y ve las diferencias, y compara las diferencias de un grupo respecto al otro. Y cuál de los dos mejor, usted determina que ese tratamiento tiene más efectividad para la variable que usted quiere evaluar, que puede ser dolor, puede ser funcionalidad, rango de movilidad, calidad de vida, etc. ¿Ya? Y ojalá exista el cegamiento, que también lo vimos el semestre pasado, el componente de cegamiento cuando hablamos de los estudios experimentales. ¿Ya? Ojalá el cegamiento. Ojalá para el paciente, y si no es posible, ¿cierto?, para el paciente con el evaluador, solamente el evaluador. Esto lo vamos a ver muy rápidamente, que son los análisis que uno hace, que están presentes cuando uno tiene una investigación de intervención. Lo dije en las primeras diapositivas, cómo uno puede reconocer el tipo de diseño de un estudio en base al análisis de los datos. Y esto es súper relevante. Por ejemplo, cuando uno ve el t-test, la ANOVA, análisis de variables, análisis multivariado, generalmente este tipo de análisis son para estudios experimentales que comparan grupos. Entonces claramente uno comienza a ver ahí que se trata de un estudio experimental, ¿ya? Aunque también, si queremos ver variables dicotómicas, por ejemplo, si no, fallece, no fallece, se va de alta, no se va de alta, por ejemplo, o responde, no responde. Aquí son otro tipo de elementos que seguramente los van a ver también cuando vean estadísticas. Algunos índices como el riesgo absoluto de reducción, riesgo relativo, etc. Pero por lejos lo que nosotros normalmente vemos son variables continuas y estos son los análisis que utilizamos. Bien, sigamos con el ejemplo. Acá tenemos, fíjense, encontramos un estudio bien interesante. Dice, el efecto McKenzie comparado con el entrenamiento de fortalecimiento intensivo, el manejo del paciente que tiene un dolor subagudo o crónico. ¿Ya? Un estudio clínico aleatorizado. Fíjense, 260 pacientes se reclutaron. Todos estos pacientes tienen dolor lumbar, obviamente, subagudo o crónico, y se asignan aleatoriamente 132 pacientes para acá y 132 pacientes al otro grupo. ¿Ya? Estos grupos se tratan, son tratados con las intervenciones y finalmente usted lo que evalúa es el dolor. ¿Cuál es el efecto de los dos tratamientos? ¿Cuáles son los dos tratamientos? McKenzie y entrenamiento de fortalecimiento dinámico intensivo. ¿Cuál de los dos tratamientos es mejor? ¿Y sobre qué? Sobre la reducción de dolor. ¿Ya? Ya. Sin embargo, aparece otra pregunta y una preocupación ahora. Pero antes de eso, vamos resumiendo. Tenemos el tema de la intervención, investigación de diagnóstico. Determinamos que Francisca, por ejemplo, no tiene componente radicular. Ahora nos pasamos recién a lo que es la intervención y confirmamos que, por ejemplo, la terapia McKenzie es mejor al entrenamiento de fortalecimiento intensivo dinámico, ¿ya? Y así vamos liberando nuestra toma de decisiones, ¿ya? O vamos clarificando estos aspectos. Pero fíjense, dentro de la interacción con Francisca, ella dice, tiene una pregunta, dice, ¿retornaría el trabajo con una buena función al final del tratamiento con usted? ¿Se pregunta? ¿Retornaría el trabajo? Interesante pregunta, súper válida, obviamente. Entonces, ¿qué tipo de investigación o diseño de investigación respondería a esta pregunta? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿no sería la de pronóstico? No sería, es, muy bien. Estudio o investigación de pronóstico, ¿cierto? Investigación de pronóstico. Muy bien, nos vamos a lo que es pronóstico ahora. Recuerde que pronóstico deriva de prognósticos, que es una palabra griega que se relaciona con el conocimiento de antelación o de antemano, ¿ya? O sea, un conocimiento previo. En otras palabras, es una predicción acerca de que algo va a ocurrir o cómo se desarrollará un evento, ¿ya? En este caso particular, el ejemplo que damos es cómo vamos a predecir el curso de una enfermedad. Para responder a la pregunta Francisca que decía, bueno, ¿cuándo podría retornar al trabajo? Entonces, generalmente cuando uno habla de pronósticos,
o de investigación de pronóstico utiliza generalmente diseños de investigación que son cohortes, ¿ya? Cohortes prospectivos, aunque también retrospectivos, que es uno de los más comunes. Recuerden que los cohortes son estudios analíticos, ¿ya? Y si hablamos de la definición de cohorte, también tiene un concepto más básico que es el grupo de personas que tienen algunas características en particular, ¿ya? O comunes. Entonces, fíjense acá, tenemos este estudio, o tenemos este ejemplo. Este es un estudio de cohorte prospectivo, vale decir que uno avanza en el tiempo, va viendo cómo se desarrolla, ¿cierto? Frente a una variable, si es que desarrolla o no una condición, ¿ya? ¿Cuál es el análisis que hacemos acá? Dice, tenemos una población identificada, que es un grupo de personas que tienen una condición de interés, todas ellas, recuerden que es una condición común, una condición de interés, ¿ya? Y usted quiere ver si es que existe alguna variable relacionada con esta condición de interés, para de alguna forma ver si se manifiesta en el futuro alguna condición en particular. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la población identificada, que son estas personas que tienen algo en común. ¿Cuáles? Estas son mujeres embarazadas, ¿ya? Esa es la condición común, todas embarazadas. Usted a estas mujeres embarazadas las sigue en el tiempo, ¿cierto? Y quiere ver, ¿cierto? En el tiempo, por ejemplo, si presentan dolor pélvico a más o menos las 33 semanas de embarazo. Entonces usted quiere ver cuál es la relación entre tener embarazo y presentar dolor lumbar después de algunas semanas, en este caso después de las 30 semanas. Esa es la asociación que uno hace y el pronóstico, ¿ya? Entonces acá dice, sujetos son seguidos, obviamente, en el futuro, para ver quién o quiénes también no desarrollarán esta condición. ¿Cuál es el outcome de interés o la variable de interés o la medida de resultado? Dolor pélvico a las 33 semanas, ¿ya? Entonces, quieren ver ustedes la condición. Me acuerdo que en clase veíamos el ejemplo clásico que era en la persona que fumaba acá, ¿cierto? Esta persona que fumaba, veíamos en el futuro si esa persona desarrollaba, en este caso, cáncer al pulmón. Y teníamos dos grupos para estos prospectivos. Un grupo que fumaba, ¿cierto? Que era el factor de riesgo, y el otro que no fumaba. Y ambos grupos se seguían en el tiempo y veíamos cuál era la proporción de los que fumaban, que tenían cáncer al pulmón o que presentaban cáncer al pulmón, y cuál era la proporción de los que no fumaban, que presentaban cáncer al pulmón. Y al final se comparaban estas dos proporciones. Y que claramente había una inclinación significativa para las personas, para el grupo que sí fumaba, que finalmente presentaba cáncer al pulmón con los años. Entonces, este es un estudio de cohorte prospectivo, ¿ok? Aunque también hay retrospectivo, ¿cierto? Como ya lo dije anteriormente, usted tiene los datos que ya están almacenados en ciertas bases de datos, ¿ya? Y usted lo que hace, va hacia el pasado, identifica ciertos elementos o ciertas variables que se van a relacionar particularmente con el outcome. El ejemplo clásico que veíamos en clase, me recuerdo, era si usted tenía esclerosis múltiple hoy día, ¿cierto? Usted iba al pasado y veía si es que en la etapa juvenil suya o de niño, o incluso más adulto, usted había tenido algún accidente, alguna contusión cerebral, ¿ya? Entonces lo que se hacía en estos cohortes retrospectivos, usted tiene un grupo, ¿cierto? Que es, presenta la condición, ¿cierto? Presenta la condición clínica y usted ve si es que hay alguna variable del pasado que pueda estar relacionada con que usted ya presenta o no esclerosis múltiple. Entonces, seguimos confirmando o complementando la información. En el caso de los prospectivos, ¿cierto? Lo que usted hace sigue evidentemente estos pacientes, estos sujetos, y las medidas de resultado, en este caso, dolor pélvico a las 33 semanas, ¿cierto? Son obtenidas al final del seguimiento, al final de las 33 semanas, ¿ya? Y en el caso de retrospectivo, lo que uno hace fundamentalmente es registrar los datos de las fichas clínicas de los pacientes y en algunos casos también consulta a los involucrados, ¿ya? En términos de pronóstico, esto lo vamos a ver muy rápido, tiene que ver también el análisis, ¿ya? Dependiendo de la variable si es dicotómica o no, si es dicotómica sí o no, me refiero, ¿cómo se dice? Considera dos variables claramente. Y en el caso de variables continuas, claramente lo que uno normalmente utiliza son
son variables relacionadas o escalas de intervalo o razón, ya que estamos integrando los contenidos de la semana anterior. ¿Ya? Y acá son variables más bien discretas, ¿cierto? Acá continuas. Y acá está algún tipo de análisis que uno hace, modelos de regresión logística o regresión múltiple. Cuando usted vea este tipo de análisis es porque claramente están buscando asociaciones. No es para un estudio de intervención como el anterior, son estudios de asociaciones, en este caso pronóstico. Ver si hay un factor de riesgo que me va a asociar, se va a asociar con alguna condición. ¿Cuál es el factor de riesgo? En este caso, el estar embarazada. ¿Cuál es la condición asociada? ¿Cuál es el elemento que puede desencadenar el factor de riesgo? Es que tú presentes dolor pélvico a las 33 semanas. Entonces ahí están esos dos elementos que se asocian. Un factor pronóstico sí que puede desencadenar algo en el futuro. ¿Ya? Y acá tenemos, por ejemplo, un estudio que dice y evalúa los factores predictores para el año y para los 5 años, ¿cierto? En términos de evaluar la discapacidad en una población trabajadora que tiene dolor lumbar, que son tratadas en atención primaria. Fíjense. 148 participantes, ¿cierto? De un estudio clínico previo. Esto es un análisis secundario, normalmente se conoce así. Pero fíjate, en este caso, estos 148 participantes, ¿ya? Se les evaluó o se tomaron datos generales de su condición, ¿cierto? Física y condición demográfica. Todos estos pacientes se les tomó la edad, el género, si fumaban o no, y el estado de salud general. Estos 4 factores. Que estos 4 factores de alguna forma lo que queríamos ver si es que eran predictores, ¿cierto? Si es que podían predecir la discapacidad de estos pacientes al año y al 5.º año. Entonces por eso se hicieron seguimientos al año y al 5.º año. ¿Ya? Y de todos estos factores, obviamente, se dieron cuenta que habían algunos de ellos, como por ejemplo el tabaquismo, ¿ya? Y la salud general, que estaban fuertemente asociados a la discapacidad. Entonces, por ejemplo, si Francisca, volviendo al caso de Francisca, Francisca le pregunta, o dentro de la anamnesis, usted sabe que Francisca fuma una cajetilla de cigarrillos al día, y su estado de salud es relativamente comprometido, por decirlo elegantemente. Tiene un estado de salud general muy, muy, muy limitado, una condición física, ¿cierto? Muy complicada, muy básica. ¿Qué le diría usted? Si Francisca le pregunta, ¿es probable que yo pueda volver al final de este año a mi trabajo? ¿O es probable que de aquí a 5 años pueda tener esto de nuevo? ¿O es probable que yo pueda tener algún grado de discapacidad a los 5.º años? ¿Qué le diría usted? O ¿Cuál sea, sería, si, cuál si sería su respuesta? mantiene esos factores que se asocian a las dolencias y no hay cambio, claramente que va a aparecer de nuevo. Exacto. Porque en el historial igual sale que ella trabajaba full time. Habían como otras cosas que sí o sí después a largo plazo iban a volver si es que no se trataba. Exacto, exacto, muy bien. Entonces, lo más probable es que si está muy complicada Francisca y si sigue fumando y no mejora su capacidad física o salud general, lo más probable es que al término del año ella todavía pueda permanecer con algún grado de discapacidad, de acuerdo a este estudio. Entonces, fijan cuán interesantes son estas evidencias que salen a la luz respecto de los distintos tipos de investigaciones. Esto es una investigación de pronóstico, no tiene nada que ver con lo otro que hemos visto previamente. ¿Ya? Pero lo importante es que ustedes sepan cómo aplicarlo, porque eso al final es lo que yo estoy buscando hoy día, que se pueda integrar todo esto que hemos venido conversando. Bien, ¿queda claro esto del tema del pronóstico? Sí, profe. Muy bien, gracias por responder. Bien, nos pasamos ahora a otro tipo de preguntas. Entonces dice, hasta ahora hemos visto estudios individuales, ¿cierto? De diagnóstico, intervención, pronóstico incluso. Sin embargo, nos gustaría conocer si estos reportes individuales pueden ser apoyados por más investigación. Eso es lo que tú te preguntas. Tú como kinesiólogo dices, mira, hasta ahora he visto estudios individuales, pero me gustaría saber si es que hay alguna evidencia un poco más contundente. ¿Se entiende por dónde va, cierto? En términos de cuál investigación respondería esta pregunta ahora. Revisión sistemática. Exacto, muy bien. Revisión sistemática. La revisión sistemática, como ustedes saben,
corresponde a una evidencia combinada, ¿ya? Espérenme un segundo, por favor. Que me puse a estornudar justo para no interrumpir la grabación. Pero bueno, exacto, revisión sistemática. Recuerden que la revisión sistemática se pueden dar en todos los dominios, en este sentido, en estudios de intervención, que son las más comunes, las más populares, pero también hay interesantes revisiones sistemáticas en diagnóstico, pronóstico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo quiero determinar si es que hay una evidencia combinada y si es que, ¿cierto? Las conclusiones son mucho más contundentes y sostenidas por un análisis más extensivo de la literatura, debería consultar una revisión sistemática, ¿ya? Porque claramente, y esto lo vamos a ver con mucho más detalle en este curso, la revisión sistemática usa una metodología altamente rigurosa, bueno, y sistemática, de ahí deriva su nombre, ¿ya? Y esto es lo más importante, le provee a usted como clínico una impresión mucho más exacta del fenómeno, de los resultados, cualquiera sea, pronóstico, diagnóstico o intervención, ¿ya? Entonces, para el caso Francisca, fíjense, encontramos las siguientes revisiones sistemáticas, ¿cierto? Revisión sistemática para identificar si el disco, si la articulación sacroiliaca o la faceta es la fuente del dolor lumbar. Fíjense qué interesante. Para lo que es un estudio diagnóstico o investigación diagnóstica. Para investigación de intervención, encontramos la revisión sistemática que dice que los ejercicios de estabilización, ¿cierto? Para dolor lumbar crónico son más efectivos, ¿ya? O son efectivos. Estos son intervenciones. Para lo que vimos recién, en investigación de pronósticos, fíjense, hay una revisión sistemática que habla de los factores pronósticos para la duración del el sick leave, es como la licencia médica, ¿ya? En pacientes que tienen licencia médica, ¿cierto? Y que presentan dolor agudo, dolor lumbar agudo. Y esto es una revisión sistemática, ¿ya? Entonces, si usted se fija, existen distintos tipos de revisiones dependiendo cuál sea la orientación y el interés que usted le quiera dar, ya sea diagnóstico, pronóstico o de intervención, que son las más comunes. ¿Preguntas hasta ahora? Bien, nos vamos a una de las últimas preguntas, afortunadamente ya, Francisca, ¿cierto? Uno le puede preguntar a Francisca, ¿cierto? A cualquier paciente acerca de sus preferencias respecto a ejercicios. Entonces uno le puede preguntar, ¿cuáles son, Francisca, tus ejercicios preferidos al momento de desarrollar la terapia? ¿Ya? ¿Cuál sería el tipo de investigación que deberíamos involucrar ahí o deberíamos presentar? Cualitativo. Exacto, muy bien, excelente. Cualitativo. La cualitativa, recuerden, explora las preferencias, ¿cierto? Los deseos, las impresiones sobre cualquier fenómeno particular, ¿ya? Y bueno, el diseño cualitativo es bastante también distinto a lo cuantitativo en términos de cómo se establece a través de, por ejemplo, el diseño de fenomenología, etnografía, análisis de discursos, etc., ¿ya? Y acá, en términos normales, lo que uno busca, ojalá gente muy diversa, a diferencia del cualitativo, que ojalá sean todos similares, acá lo que uno busca es todo lo contrario, que sean ojalá personas con mucha diversidad, porque el análisis de la cualitativa tiene que ver con la riqueza entregada por la gente, la riqueza en el discurso y sus experiencias. Por eso acá el controlar lo que es tan relevante para una investigación cuantitativa, que es el control, aquí no tiene ningún sentido. Acá no debería existir control, ¿ya? La diversidad es lo más importante. Recuerden que también lo vimos el semestre pasado, esta investigación cualitativa generalmente los datos se obtienen a través de entrevistas semiestructuradas o grupos focales, o se revisan también los documentos. Normalmente las sesiones se graban y ahí usted después puede transcribir todos esos discursos que se manifiestan u opiniones que se presentan en las reuniones de trabajo, ¿ya? Y eso, una vez que usted transcribe, usted categoriza, evalúa, lo clasifica por ítems, ¿cierto? Y resume todo lo que son los contenidos de las ideas. Es bien interesante la cualitativa también. Y fíjense, encontramos una revisión cualitativa que habla, ¿cierto? De estas personas que presentan,
presentan dolor, ¿cierto? Y que han participado en programas de ejercicio, ¿cuáles son las preferencias que ellos tienen al momento de participar en este tipo de rehabilitación? Y aquí lo que se hizo fue recolectar a 48 sujetos con dolor lumbar crónico y que hayan participado, ¿cierto?, en algún tipo de actividad relacionada con la rehabilitación y la incorporación de ejercicios terapéuticos. Y quieren saber en ellos, ¿cierto?, claramente cuáles son sus opiniones, ¿ya? Cuáles son sus preferencias. Y de esa forma usted después ya, ¿cierto?, obtiene esta información, ¿ya? Ahora, lo ideal es que uno después pueda aplicar esto, pero aún, de todas formas, igual hay cierta, ¿cómo se dice?, limitante en términos de transferir estos conocimientos o estos resultados a otros pacientes. Porque recuerden que acá lo que estamos velando por la riqueza de las opiniones. Entonces, a lo mejor las personas que se reclutaron en este estudio sobre las preferencias de ejercicio tienen una opinión muy particular que no es compartida a lo mejor por tu paciente que es adulto mayor. Pero aún así es importante entender cuál es la opinión o cuáles son las opiniones de ellos en términos generales. Una de las dificultades de la cualitativa en este caso es la transferencia de estos resultados a otras personas porque, insisto, son todos distintos, ¿ya? Pero aún así es importante tener como base la información. Ok, hemos terminado con la primera parte. ¿Alguna pregunta? Parece justo la hora. Sí, estamos justo a casi una hora, minutos antes de completar la primera hora. ¿Queda claro el tema, la lógica que se le dio, la dinámica, el reconocimiento del tipo de investigaciones, cómo se pueden aplicar los resultados, que eso era lo importante, también una cuestión más bien práctica? Sí, profe, yo por lo menos lo entendí. Ya, ¿alguna pregunta o algún comentario adicional? Están tímidos hoy día. Bien, vamos a dar 5 minutos de descanso. Bueno, 10 minutos ya. 10 minutos. Nos juntamos a las 11 de la mañana para los últimos 15 o 20 minutos que corresponden a la última parte, ¿ya? Y así vamos a terminar justo antes de las 11:20, que es el tiempo límite. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, nos Sí, vemos profe. en 15, o sea, a las 11 de la mañana, ¿ya? Ahí nos conectamos de nuevo. Voy a detener la grabación para nuevamente retomarla posteriormente.